Desde el punto de vista pediátrico, hemos crecido y hemos llevado nuestra vida académica y nuestra vida profesional sabiendo y conociendo que las enfermedades virales son las más frecuentes en la edad pediátrica. Hemos desarrollado un instinto bastante importante en la consulta externa y en la consulta privada para decirle a las mamás de los niños y a los familiares que prácticamente la gran mayoría de las enfermedades que se presentan en la edad pediátrica a nivel respiratorio son de tipo viral. Sin embargo, a nivel de la salud pública, en los últimos años y en las últimas décadas, se ha dado un fenómeno interesante en cuanto a las enfermedades respiratorias emergentes, como que se conocen actualmente, teniendo como condicionantes dos cosas en particular. En primer lugar, que se han desarrollado o que se han presentado e identificado nuevas cepas de virus que tienen dos características principalmente. Una, que casi todas de ellas son resultado de la recombinación genética interespecies, por ejemplo, entre el murciélago y las aves, entre las aves y el humano, entre el humano y el puerco, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, que estos virus, por ser nuevos, tienen un gran potencial de ser letales, de desarrollar pandemias, de desarrollar epidemias, y de alguna manera sobre eso en las últimas décadas nos hemos desarrollado. Una vez que las autoridades de salud mundial o locales a nivel nacional dan la alerta de la aparición de un nuevo virus, se viene y se despierta un fenómeno bastante interesante a nivel poblacional, a nivel de médicos, incluso a nivel de las autoridades de salud que regulan todas las acciones de contingencia y tratan de limitar el daño, que lo más probable y la experiencia anterior, que es el virus de la influenza H1N1, nos dejó, es que prácticamente todo el mundo entramos en pánico y se dan algunas situaciones en ocasiones que se ven hasta exageradas por parte de la población general, incluso de la comunidad médica. Sin embargo, deben de tener en cuenta una cosa: a pesar de que habemos muchos médicos que de repente salimos a platicar del nuevo virus, que hablamos en la radio, que hablamos en la televisión, que damos nuestras opiniones con respecto al nuevo virus, realmente ¿qué tan importante debe ser este comentario si es un nuevo virus? ¿Quién es el experto de ese nuevo virus? Si es una contradicción, si es que está saliendo en este momento. Lo importante aquí es que afortunadamente también en las últimas décadas la vigilancia epidemiológica se ha desarrollado de manera importante y afortunadamente hemos sabido estandarizar las acciones, las políticas, la normativa que debemos llevar a cabo para contener y limitar el daño de un nuevo virus en la población en general, hasta que el tratamiento recomendado, establecido, más eficaz se encuentre, o hasta que se desarrolle una nueva vacuna en este caso. Los ejemplos más claros de por qué entramos en pánico, quizá la misma literatura, el mismo cine no lo den. Esta es una fotografía de la película La amenaza de Andrómeda, que a lo mejor ya muchos de ustedes han leído, y que se llama Epidemia. En todas ellas la característica básica es importante. Hay un nuevo virus que infecta a una gran cantidad de población, todos empiezan a morir, pero afortunadamente siempre existe el médico renegado al cual hay que llamarle para que nos auxilie en ese momento. Particularmente durante la década pasada se han detectado 9 nuevos virus respiratorios que se han considerado patógenos. El 60% de ellos se han considerado como potenciales patógenos endémicos y potenciales patógenos también pandémicos. Particularmente se detectaron lo que es el metanemovirus humano, alguna cepa de rinovirus, de bocavirus, de poliomavirus y sobre todo el de la influenza pandémica H1N1, pero también se han detectado lo que son 3 nuevos casos de coronavirus. Y este es tan importante que el antecedente inmediato que nosotros tenemos básicamente es el coronavirus del 2002-2003, que ocasionó lo que es el síndrome de dificultad respiratoria severa en población asiática y que de alguna manera de repente dejó de escucharse por algunas condicionantes, no porque dejara de existir. Esta es una diapositiva que trata de explicar, que se publicó en Nature en 2007, tratando de explicar cuál es la relación que existe entre los patógenos que infectan a los humanos con los patógenos que infectan a lo que son los animales. Esta se divide prácticamente en estadios, donde el primer estadio se refiere a los
microorganismos que infectan a los animales, pero que no infectan de ninguna manera al humano. Digamos que aquí todavía podemos estar tranquilos, probablemente se nos van a morir las gallinas, los puercos, pero de ahí a que sea una emergencia epidémica hacia el humano, pues está un poco difícil. El problema es que a través de los años, con respecto a la recombinación genética que hay, sobre todo a nivel de virus, tenemos algunos como por ejemplo ébola, que de inicialmente infectar a lo que son los murciélagos, pasan directamente a un estadio 3, donde infecta a algunos mamíferos, y estos son capaces de infectar también a lo que es el humano. El problema aquí entre este estadio 3 y el estadio 4 es la capacidad que tiene ese virus de saltar entre humano a humano. Cuando esto ya está establecido, entonces sí, las autoridades de salud entran en lo que es una alerta epidemiológica y de alguna manera sí tienen que informar a la población en general qué es lo que está sucediendo con este virus. Nosotros podemos ubicar en este caso, en este estadio, también en el estadio 3, a lo que es virus influenza H1N1 e incluso coronavirus, como se está dando actualmente. El ejemplo clásico de la recombinación genética interespecies lo tenemos en este esquema. Está esquematizado básicamente lo que pasó con el virus humano H1N1 en el 2009, ya tiene su historia de recombinación. Este es resultado prácticamente de lo que es la recombinación genética entre dos virus, entre el porcino euroasiático y lo que es el porcino norteamericano H1N2. Sin embargo, para que se diera esta recombinación, el porcino norteamericano H1N2 debió tener otro tipo de recombinaciones anteriores, ya que este es resultado de la recombinación genética del porcino clásico H1N1, de lo que es el humano H3N2, de lo que es el de la gripe aviar y también lo que es, en este caso, el porcino norteamericano H3N2. Como ven, hay una recombinación importante genética en este tipo de virus que en su momento nos hace pensar que va a seguir habiendo recombinaciones y va a seguir habiendo nuevos virus y obviamente también nuevas alertas epidémicas en su momento. En septiembre de 2012, un poblador de Arabia Saudita comenzó con un cuadro clínico caracterizado con fiebre, infección de vías respiratorias, pero la evolución empezó a ser un poco atípica. Los médicos en su momento tomaron la decisión de establecer o de tomar una prueba rápida para influenza H1N1, la cual salió positiva. Sin embargo, el curso clínico de este paciente fue hacia la gravedad continuamente, a tal grado que falleció. De acuerdo a los estándares internacionales, a este paciente, una vez que no respondió adecuadamente al tratamiento establecido en general, se deben investigar dos cosas: que exista resistencia al antiviral por parte del influenza H1N1, o dos, que se trate de un nuevo virus que se está comportando de manera típica en la población. En este caso, el paciente, además de la falla respiratoria, también presentó falla renal aguda, y este es básicamente la radiografía que evolucionó en 48 horas, donde prácticamente vemos un empeoramiento progresivo de la infección del paciente. Vemos, aquí llama la atención sobre todo la condensación a nivel basal del lado derecho, y 48 horas después ya tenemos progresión de la infección hasta la opacificación bilateral subtotal con derrame bilateral. El resultado del panel respiratorio que se tomó fue el de coronavirus. Sin embargo, no el coronavirus que se presentó en el SARS, sino un nuevo coronavirus que tiene algunas modificaciones que incluso no se parecen al coronavirus de SARS. Este paciente, las características que tuvo prácticamente, se las digo rápidamente. En primer lugar, empezó con lo que era fiebre, algunos datos de infección de vías urinarias, cólicos renales. Posteriormente esto evolucionó a diarrea, y como externo se vio que ya empezaba con algunos datos de edema pulmonar y linfopenia. Cayó hospitalizado, incrementándose los datos clínicos que inició, incluso agregándose neumonía, fiebre, tos y falla renal progresiva. Posteriormente hubo necesidad en unidad de cuidados coronarios por las enzimas cardíacas tan altas y la falla cardíaca que presentaba, ponerle CPAP. La evolución fue muy mala, se le puso ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, hubo diálisis, hubo incremento en el FiO2, se corrigió la anemia, se pasó a dar hemodiálisis. Sin embargo, el paciente presentó choque prácticamente a los 4 días de que ingresó a la unidad de cuidados intensivos y posteriormente murió. Después de esto, de este paciente de 2012, no había habido algún otro registro.
En febrero de este año, en el 2013, un individuo, hombre de negocios que fue a Pakistán durante estos días, que fue a Pakistán durante diciembre y enero a principios del año, pasó también a Saudi Arabia, hombre de negocios de Gran Bretaña. Llegó sano a lo que es Pakistán y Arabia Saudita, sin embargo ya para finales de enero empezó con una enfermedad moderada, caracterizada por fiebre de moderado grado, que se fue incrementando posteriormente, que también comenzó con falla respiratoria y con falla renal, el cual ya una vez estando aquí en Inglaterra tuvo que ser hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos debido a la evolución tan tórpida que presentó. Incluso se tuvo que poner membrana extracorpórea, se tuvo que utilizar membrana extracorpórea. La evolución fue tan mala que este paciente falleció prácticamente durante los días que estuvo ya en la unidad de cuidados intensivos. A este paciente se le detectó también el nuevo coronavirus. Entonces, lo que sigue en este caso es ver qué pacientes tuvieron contacto con él para ver si se había diseminado o no de persona a persona, que es el siguiente paso en este caso. Lamentablemente para este coronavirus y lamentablemente para nosotros, ya se ha demostrado que este virus puede pasarse de persona a persona de acuerdo a estos dos casos y a otros reportes que están también en la literatura mundial. El caso 2 tiene como prioridad o como característica principal que estaba utilizando terapia inmunosupresora debido a una enfermedad autoinmune. Entonces él de entrada ya tiene un factor de riesgo bastante importante, tuvo contacto con este paciente en lo que es el hogar, lo fue a visitar. Después, prácticamente 4 días después, comenzó con enfermedad moderada, que fue agravándose prácticamente rápidamente, cayó en la unidad de cuidados intensivos, en la membrana extracorpórea y finalmente murió. El tercer caso fue un paciente previamente sano, el cual tuvo contacto en el hospital con este paciente, tuvo enfermedad moderada durante prácticamente una semana, posteriormente este paciente se recuperó sin ningún problema. Aquí lo que les quiero hacer ver es la diferencia de evoluciones entre el caso 2 y el caso 3. El primero tuvo contacto quizá durante más días, se enfermó más rápidamente y evolucionó más fácilmente hacia la muerte. El tercero no, el tercero tuvo sobre todo un periodo de enfermedad moderada mucho más alargado, sin embargo la recuperación fue importante en este caso. Desde el punto de vista de la salud pública, ¿qué hicieron en este caso en Gran Bretaña? En primer lugar, una vez confirmado el nuevo virus y la infección existente ya en este caso, se estudian los contactos. Los contactos es algo tan interesante que se tiene que ver incluso quiénes tuvieron contacto con el paciente en el avión de regreso de Emiratos Árabes y de Pakistán. Obviamente no se va a muestrear a todo el avión, lo que se hace es 2 filas adelante y 2 filas atrás, y los que están a los lados se tienen que muestrear, se tienen que identificar, tienen que presentar solicitud a las aerolíneas para que les dé la información. Entonces, si van a viajar pronto, fíjense con quién están a un lado. También se muestrea a lo que son los contactos con el hogar y sobre todo a los trabajadores de la salud que tuvieron contacto con estos pacientes, y la definición de trabajador de salud con riesgo para infectarse con coronavirus con estos pacientes son todos aquellos que revisamos pacientes sin guantes, sin lentes protectores, sin mascarilla y sin bata. Entonces, que casi somos poquitos. Entonces, y también se muestrean a los pacientes que han tenido contactos en otros sitios, como por ejemplo, sobre todo aquellos que hayan tenido contacto más de 10 horas con ese paciente. A todos ellos se les muestrea y se les hace un laboratorio de investigación, con los laboratorios de investigación en 3 diferentes laboratorios internacionales, panel de virus respiratorios, los cuales incluyen obviamente todos los de influenza, incluyendo influenza aviar, virus de sincitial respiratorio, el para influenza 1, 2, 3 y 4, adenovirus, rinovirus, metaneumovirus y coronavirus nuevo. Entonces ese es en sí lo que se hace a nivel internacional. Después se hace un seguimiento epidemiológico que de entrada es bastante interesante, porque hay que irnos donde supuestamente es la fuente, y la fuente en este caso son desde Kuwait, de Emiratos Árabes, Qatar, donde ven el número de casos, son las más frecuentes se encuentran en esta parte del mundo. La mayoría de las muertes son 25 en Saudi Arabia, 1 en Emiratos Árabes, y todos los casos que se presentan de este lado de Europa
fueron adquiridos de pacientes que emigraron o que estuvieron en este lado del mundo y que regresaron a su lugar de origen. Aquí cabe mencionar que el que más ha reportado en cuanto a muertes es Inglaterra o el Reino Unido, y de ahí Francia también presentó una muerte. Del resto, la información epidemiológica sugiere que no ha habido mayor número de muertes. Aquí lo interesante es la diseminación, y si ahorita en América y en Latinoamérica no ha habido reporte de casos, pero de acuerdo a esta distribución habría que tener cuidado con la diseminación epidemiológica posterior. Los casos y muertes que se presentaron por este nuevo coronavirus incluye sobre todo estos países donde ya se hicieron los estudios, donde el número de casos más frecuentes se encuentra en Arabia Saudita con el 38% de muertes, le sigue de ahí Emiratos Árabes Unidos con 6 casos y una sola muerte, y de ahí el resto de países como Qatar, Francia, Italia, Jordania, Reino Unido y Túnez, lo cual hasta este momento, estoy hablando 30 de julio del 2012, presentaban 90 casos con 45 muertes. El día de ayer se reportaron por la Organización Mundial de la Salud 3 casos nuevos en Emiratos Árabes, de los cuales hubo una defunción. Las características clínicas en este caso son muy importantes. ¿Por qué? Porque primero hay que ubicar el grupo de edad en el cual se está afectando más severamente, o que está afectando más severamente este virus. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el sexo masculino ha sido el más afectado hasta el momento, con el 74% de los casos, y la edad se ha distribuido más o menos en una mediana de 56 años, con 24 a 94 años de edad. Y tiene algunos factores de riesgo que ya habían sido conocidos por nosotros en la pandemia del virus de la influenza H1N1, como son que el paciente esté obeso, que el paciente tenga antecedentes de insuficiencia renal, que tenga diabetes mellitus, que tenga alguna cardiopatía o que tenga alguna neumopatía. Y aquí la pregunta a lo mejor de alguien, aquí iba a decir, ¿y en pediatría qué pasa? Afortunadamente, hasta el momento solo se ha reportado un solo caso en un niño de 2 meses de Emiratos Árabes, el cual falleció, y el factor de riesgo principal que él tenía es que una enfermedad pulmonar crónica. Es el único caso que se ha reportado a nivel pediátrico hasta el momento. Clínicamente, el cuadro se caracteriza por fiebre hasta en el 87%, por tos en el 87% y por sugerencias por medio de radiografías de neumonía hasta en el 96%, los problemas respiratorios en el 48% y algunas alteraciones en laboratorio como leucocitosis y plaquetopenia en 22% y hipoxemia en el 30%. Entonces, si alguien incluso les pudiera decir que este es un cuadro de H1N1, pues se lo creeríamos, porque prácticamente la sintomatología en este caso puede ser muy similar. Quizá lo que cambia es la evolución hacia la gravedad y hacia el potencial de mortalidad. Se ha identificado como causante, como ya les mencioné anteriormente, a un nuevo beta coronavirus que hasta ahorita no se le han encontrado mayor similitud en lo que es el virus del SARS, el que causó la epidemia en el 2002 y 2003. Las características no son nada comunes. A quien sí se le ha encontrado algo de similitud es se le han encontrado secuencias genómicas muy similares a lo que son el beta coronavirus que infecta al murciélago asiático. Entonces, de alguna manera se piensa que es derivado o hay una mutación de este virus que ahora ya infecta al humano, que hasta antes no se había establecido que un virus de murciélago pudiera infectar a los humanos, y hasta el momento se está tratando de definir si sí o no hay transmisión de humano a humano, aunque todas las evidencias hacen suponer que efectivamente ya está habiendo transmisión de humano a humano de este virus. Las características principales, lo cual lo hacen peligroso de por sí, es un genoma grande de RNA. Los genomas grandes de RNA tienen la particularidad que entre más grandes tienen mayor posibilidad de errores en la transcripción de proteínas, y particularmente este virus se replica por replicasas polimerasas, las cuales tiene como particularidad también
una poca capacidad de corrección. Esto es, si de repente hay un cambio de aminoácido a aminoácido en la transcripción, el genoma del virus no tiene elementos o no tiene recursos para poder corregirlo. Y esto se da en una frecuencia muy importante, como son, cada error se presenta uno en cada 10,000 nucleótidos que se presentan, lo cual hace que este virus tenga una alta tasa de recombinación y que de alguna manera exista una rápida evolución del virus y de la formación de nuevas cepas. Entonces estamos hablando, a comparación de H1N1, donde la capacidad de infección hacia otro individuo era alta, pero la letalidad era baja. Estamos hablando de un virus que probablemente la capacidad de infección hacia otro individuo no sea tan alta, pero la mortalidad es muy alta. Se está hablando aproximadamente del 60 al 65% de pacientes que se infectan con este virus han muerto en este año a partir de febrero. Este SARS, por ejemplo, el virus del SARS de coronavirus utiliza de entrada como receptor a lo que es la enzima convertidora de angiotensina. El nuevo virus de coronavirus usa lo que es CD26, lo cual tiene como particularidad que como receptor de las células mononucleares establece la señalización para que al final se establezca la vía de NF-kappa beta a nivel del núcleo del monocito y produzca algunas citocinas. Clásicamente, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, pero particularmente interleucina 17, que al menos en modelos animales han establecido que tiene una alta capacidad de señalización para la vía del óxido nítrico y para alteraciones a nivel, sobre todo, endotelial, lo cual podría explicar por qué estos pacientes llegan a falla cardíaca y llegan a edema pulmonar y a una evolución prácticamente de falla orgánica múltiple al final de su vida. Esta es una gráfica que de alguna manera trata de establecer qué tanto o más rápido se replica el nuevo virus en comparación del coronavirus del SARS. En este caso no encontraron gran diferencia, al menos su replicación prácticamente es la misma entre uno y otro, por lo que los periodos de incubación pudieran ser muy similares y los periodos de infección también son muy similares entre ambos virus. Desafortunadamente, hasta el momento no hay una recomendación de tratamiento antiviral, mucho menos de vacuna para estos pacientes. Lo que están haciendo ahorita los investigadores, y lo están haciendo incluso a marchas forzadas, tan es así que si ustedes buscan artículos con respecto a estos, van a encontrar que ya hay muchísimos de febrero hacia acá. Se han incluso salido rápidamente en cuanto los mandan para publicación, porque la información que se pueda obtener es muy importante en este caso. Estos autores estudiaron la interacción de interferón alfa 2 beta de ribavirina y la combinación de ambas. Lo que están viendo es que de alguna manera probablemente la mejor opción de tratamiento, en este caso sea la combinación de ribavirina y de interferón. Sin embargo, si ustedes ven las concentraciones que se necesitan para alcanzar la disminución de la carga viral de este virus, pues son realmente altas. Quizá incluso pudieran llegar a ser tóxicas, por lo que la recomendación de estos medicamentos para mejorar este virus o para tratar el virus aún no se han liberado. En estas dos diapositivas que me quedan, déjenme comentarles que en general los virus respiratorios son un ejemplo de enfermedades emergentes en la actualidad. Han dejado incluso ya de lejos a lo que antes era el hantavirus y el virus del ébola, que han tenido un impacto en la salud global. Prácticamente no hay población que no tenga repercusiones tanto económicas como sociales y como poblacionales, y sobre todo por el número de muertes que se esperan. De repente los salubristas hacen cálculos de la probabilidad de muertes que pueda haber. Sin embargo, esto, como les mencioné, no es nada nuevo. Afortunadamente, desde 1947 existe un sistema de vigilancia, sobre todo para el virus de influenza en general, todas las cepas, y este sistema de vigilancia es el que se encarga de recomendar cada año cuáles son las cepas que deben ir incluidas en las vacunas de la influenza que se aplican cada año. Y obviamente, como están monitoreando qué pasa con este virus de la influenza, porque sobre todo existe el temor de que influenza aviar pueda pasar al humano y empezar a infectarse entre humano a humano, también se estudian el resto de virus respiratorios, y es por eso que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el virus H1N1 tiene su principal antecedente ya en 1976. En la Armada de Estados Unidos se encontraron algunas muertes por este virus de H1N1, obviamente no el recombinado del 2009.
Y obviamente se detectó también el virus H1N1, el cual ocasionó aproximadamente 13.554 muertes en todo el mundo. Y otro que han identificado este sistema de vigilancia es hasta abril 10 del 2013, se habían confirmado por laboratorio 24 casos de influenza aviar en humanos, con 7 muertes y 12 casos graves, afectando a personas que comprenden edades entre 21 y 87 años, y no se habían detectado hasta el momento casos fuera de China y tampoco se había documentado el contagio persona a persona. Los antecedentes más inmediatos, y sobre todo hablando de lo que son coronavirus, pues obviamente es el SARS en el 2003-2004 y las nuevas cepas de coronavirus que ya había comentado. Aquí son importantes 2 elementos que debemos tomar en cuenta: las determinantes de salud, o como nosotros lo conocemos, los factores de riesgo y los factores pronósticos que pueden tener estos individuos. Y como les mencioné, prácticamente las enfermedades emergentes en cuanto a factores de riesgo sigue siendo muy similares. Los pacientes inmunocomprometidos son los que tienen mucho mayor riesgo, y sobre todo debemos darle un enfoque poblacional y económico. Las decisiones que se tomen deben de tomar en cuenta qué tan pobre vamos a ser un país si damos una alerta y tomamos medidas extremas, y el de enfermedades emergentes, el cual todos debemos de tomar en cuenta, porque ya los clásicos libros que nos dicen que rinovirus, coronavirus, para influenza o influenza dan gripa que se cura al tercer día con médico, sin médico y a pesar del médico, quizá hay que dejarlos a un lado y estar un poquito más pendientes de cuál es la evolución de nuestro paciente, sobre todo si es una evolución atípica a la cual no estamos acostumbrados. Para concluir, 4 reflexiones finales. Los casos no han sido reportados todavía en América, sin embargo, esto no nos excluye que en un futuro esto pudiera presentarse. No evita que estemos atentos tampoco de las características de la enfermedad de nuestro paciente, donde el antecedente es muy importante. Hay que ver, y sobre todo aquí ya vemos pediatras prácticamente de todas las regiones, el antecedente si ha viajado y el antecedente de contactos con personas que hayan viajado a los lugares donde ya se han detectado casos. En este caso Arabia, Emiratos Árabes, pero incluso Europa. Como trabajadores de la salud debemos empaparnos de conceptos y recomendaciones de las políticas de contención y de límite de daños, y también debemos mantenernos informados y sobre todo evitar el caos ante nosotros y evitar el caos para nuestros pacientes. Y siempre habrá opciones para cubrirnos y para protegernos. Muchas gracias.